Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Pero como lo adelantábamos anteriormente, tenemos que tocar un tema muy relevante que tiene que ver con el proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de derechos humanos. ¿Qué pasó, querida comunidad turnina? El Senado aprobó en general un polémico proyecto que permite suspender o sustituir penas de cárcel por reclusión domiciliaria, lo que abriría la puerta a que condenados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos graves puedan cumplir sus condenas fuera de prisión. La iniciativa fue respaldada estrechamente por 23 votos a favor y 22 en contra, en una votación que desató un fuerte debate político. Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la aprobación como un día negro para la democracia, mientras que sus defensores aseguran que el objetivo es humanizar la situación en reos de edad avanzada o gravemente enfermos. El proyecto ahora entra a discusión particular y se anticipa una dura batalla legislativa. Me imagino que ambos tendrán sus posturas. Esto está aprobado en el Senado, falta todavía que pase a otras instancias, pero así como el titular, como dice Mara Cedini, el titular, ¿qué les parece esta primera aprobación? Paula. Me parece brutal, me parece muy triste y me preocupa el retroceso que eso puede implicar no solamente para nuestro sistema de justicia, sino que también para nuestra democracia. O sea, estamos hablando de no solamente un proyecto que podría permitir que Krasnov y sus amigos puedan estar en su casita terminando su condena, sino de que es tan impreciso y está tan mal construido el proyecto que puede ser que algún asesino que tenga asma vaya a pedir que le conmuten la pena porque resulta que es una enfermedad crónica que no puede tener un tratamiento adecuado dentro de la prisión. O sea, sacaban también la cuenta, 12.000 más o menos criminales podrían volver a las calles de los peores delitos. O sea, estamos hablando de asesinos, de violadores, de ladrones, o sea, a Krasnov, a la Quintrala, a Julio Pérez, el asesino de Ámbar. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede ser que ese sea la discusión que está teniendo uno de los poderes del Estado a tan solo días del cambio de mando, a altas horas de la noche, después de un receso legislativo? No veo cómo eso le puede favorecer a Chile para que sea el tema de conversación y se haya descartado, a propósito que fue el tema del panel pasado, se haya descartado aprobar la ley de sala cuna y se haya pateado, ya que todavía no están, al parecer, todos los antecedentes que la derecha necesita para ver si es que aprueba algo que Chile necesita. Este proyecto fue presentado por los senadores de derecha Francisco Chaguán, Luz Ebenesperger, Luciano Cruzcoque y Alejandro Kusanovich y Carlos Kuschel de Renovación Nacional. Juan Pedro, ¿a ti qué te parece este O sea, yo creo proyecto? que existe un problema en Chile de que hay gente que tiene avanzada edad, de que tiene problemas de salud muy severos y que lo seguimos teniendo preso. Yo me acuerdo de esta discusión, particularmente en el caso de Punta Peuco, me acuerdo que la abrió alguien tan poco sospechoso de derechismo como el padre Fernando Monte, el rector de la Universidad Alberto Hurtado. Esto fue hace como 10 años, más o menos. Yo entiendo que es una discusión que tiene que estar plagada de matices. No sé, pensando en alguien que haya cometido un crimen grave contra su familia, no lo podéis mandar de nuevo a la misma familia, evidente, obvio. Habrá casos en los que yo creo que tiene que revisarse justamente para que no pasen absurdos, ni para que también se haga la trampa, digamos, al sistema judicial. Pero por otro lado yo creo que es de toda lógica que busquemos una salida para esto y es el primer trámite constitucional. Entonces debiera existir una segunda discusión en la Cámara de Diputados donde pudiéramos empezar a ver esas precisiones, donde además también me pasa que tenemos un sistema carcelario que está bastante saturado. Luego tenemos que buscar fórmulas para que ¿cómo se llama? Podamos buscar como generar más espacio, para decirlo de alguna forma. Y por otro también entender que cuando tenemos una persona avanzada que está muy enferma, qué sé yo, el castigo ya no es para la persona, es para la familia. Ahora, ¿eso implica para todos los casos? La verdad es que yo por lo menos no soy abogado, no podría hacer la precisión jurídica. Intuitivamente tiendo a pensar que hay casos en los que no, pero otros casos en los que sí, y que no se justifica estar, ¿cómo se llama?, vengándose contra una familia que tiene que ir a visitar a alguien que se encuentra en una posición muy frágil. ¿Y tú crees que, pero para preguntar, porque tú dices la venganza, o sea, el castigo es para la persona, o sea, para la familia, no para la persona, ¿te refieres a que la familia tiene que ir a visitar a una persona muy enferma a la casa?
Sí, pues, ¿Y qué pasa si esa cuando- familia es víctima de esa propia persona? No, que está... estoy de acuerdo, me refiero a las personas cercanas. Por eso mismo pongo el ejemplo de que cuando hablamos de alguien que cometió un crimen contra su familia, mandarlo al mismo domicilio simplemente no tiene sentido. Pero entonces sería una Eh, venganza para todas las familias porque todas las personas que están presas tienen una familia afuera. Y a todas es un problema ir a visitarlo. pero de acuerdo, pero me acuerdo del caso Exacto. que ponía el padre Montes cuando se abre esta discusión, que es decir, oye, tenemos tenemos personas que no saben dónde están, que tiene que ir la familia no sé cuántos kilómetros para poder ir a visitarlo, y la verdad las cosas es que no representan ningún tipo de amenaza para ningún tipo de nadie afuera. Luego, ¿tiene sentido la discusión? Yo creo que tiene todo sentido. Ahora, las precisiones que correspondan, obviamente habrá que darlas en la discusión de la Cámara de Diputados. Dentro del debate que se dio en el día de ayer, habló Jaime Gajardo, ministro de Justicia, hablaron diferentes autoridades, tanto del Parlamento como del Ejecutivo. Dice que un universo de posibles beneficiarios que llegaría al número de 12.000 personas, que es harto. También se le criticó que técnicamente es muy deficiente. Se argumentaba que ya dentro de la legislación actual hay ocasiones en que sin cambiar la ley se puede permitir que gente Claro. mayor de 80 años pueda pasar por casos como demencia senil o Alzheimer, otro tipo de pena. Entonces, claro, esta cuestión es casi generar como norma que a los 80 años tú estés habilitado para hacerlo. yo Déjame estoy- terminar, Juan Pedro, por Dios santo. No te voy a decir más. Y también hay un caso particular. ¿Usted se acuerda del psicópata de alto hospicio, Sí. Julio Pérez Silva, condenado por violar y asesinar a 14 mujeres? Bueno, él podría entrar como un beneficiario de esta nueva legislación que está todavía en trámite, avanzó en un espacio relevante, pero es complejo, y es complejo en términos de técnica de la ley. A mí me preocupa por lo que habilita. Y lo dijimos, en este caso uno lo primero que piensa es en violadores de derechos humanos de la dictadura, pero acá estamos hablando también del caso de Julio Pérez Silva, que es el psicópata de alto hospicio. Entonces, otros casos de ese tipo, de cuestiones que son más de crímenes que pueden ocurrir en democracia, también van a tener acceso a un beneficio que creo no les correspondería. Claro, Hugo Bustamante también, él era el asesino de Ámbar. También podría acceder a este beneficio. Claro, él es el del tambor, ¿no? Sí. Y a mí también, ¿sabes qué? Aprovechando, a mí me parece muy inconsistente de que hace unos meses el único tema que copaba la agenda era hablar de la mano dura contra la delincuencia, de hablar de una tolerancia cero, de que había que meterlos a todos a la cárcel. Hasta el día de hoy todavía, o sea, pillan a un cabro robando, no, que le caiga todo el peso de la ley. Pero ahora resulta que hay ciertas personas con las cuales eso deja de aplicar. Como cambia el discurso, si es que eso implica que es finalmente Krasnov, sus amigos, y llega al punto de que están dispuestos a liberar a 12.000 Al personas con tal de que dentro de esas 12.000 estén los 300 de Punta Peuco y los que violaron los derechos humanos en dictadura. ¿De verdad se justifica? Esa es mi pregunta. Como, o sea, no... ¿Cómo se compatibiliza entonces, al parecer, los intereses que tiene la derecha, porque es cosa de ver la lista de los senadores que votaron, versus el interés y la seguridad y la tranquilidad también de la ciudadanía de que esas personas están en la cárcel y van a seguir ahí y no van a volver a ser parte de la sociedad? Paula, aparte que no distingue por delito, y eso creo que es un aspecto relevante. Ahí entran homicidas, femicidas, parricidas, violadores y, por supuesto, a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces creo que técnicamente le falta al proyecto y creo que puede ser injusto. Y cuando digo injusto me refiero al término de que no aplica justicia. Por supuesto. Y otro punto álgido de esta aprobación fue el voto de Javier Macaya, que mucha gente dijo que podría haber estado inhabilitado dado que su papá está cumpliendo condena por abuso a menores de edad. Él votó, por supuesto, a favor. ¿Qué les parece esta situación? Juan Pedro, ¿Me dejáis hablar ahora? ¿te he dejado hablar todo el programa? No, de hecho no. Pero bueno, así Sí. es cuando uno ve todo espacio. Yo creo que en el caso del senador Macaya, la interpretación que hace él es que está hablando de la globalidad y no de un caso particular, porque también entiende que esto va a pasar por un segundo trámite constitucional. O sea, no tengo ninguna duda de que si él sintiera que está haciendo algo que beneficiaría a su padre, se abstendría. No. Lo que pasa es que la interpelación que le hizo el senador del PC básicamente tiene una perspectiva que es distinta. Yo creo que también lo hace para hacer un poco de show con la cuestión, con un caso que fue muy bullado, muy conocido. No tengo ninguna duda de que el senador Macaya no está pensando en su beneficio personal en este caso, y además sería mala idea que lo hiciera, porque también va a pasar un segundo trámite constitucional. Evidentemente van a haber precisiones. Yo entiendo que hay a ver,
yo quiero distinguir un proyecto de ley que es vago y que genera preocupaciones, que además se ha quedado en todos los titulares como que se va hacia, como que estuviera orientado a los criminales de derechos humanos, y no es así. Entiendo que es un proyecto general que podría virtualmente beneficiar a personas que estuvieron vinculadas en esa situación. Pero con las precisiones del caso, yo creo que al final la pregunta es para el país hasta dónde estamos dispuestos a llegar, en el sentido como de una justicia que llega un momento cuando ya una persona lleva 20, 30 años y ya tiene una situación de salud deteriorada, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por razones humanitarias. Y yo creo que ese es el debate que se abre, y a mí me parece que es un debate razonable. Creo que ¿cómo se llama? Los criminales también también son humanos, también podríamos considerar su situación a la luz de la dignidad. Y obviamente va a haber casos en los que no vamos a estar dispuestos como sociedad a llegar, y eso me parece que es legítimo, pero discutirlo me parece que es sano, porque insisto que esto ya lleva mucho tiempo que se ha ido planteando. Cuando hablaba de la locución del padre Montes, estoy hablando del 2011, 2012, que ahí como que se abre un poco el debate donde dice, oye, estos monstruos que están un poco en Punta Peuco también están pasando por situaciones que podrían poner en jaque la dignidad humana, y por lo tanto revisarlo puede tener sentido. Yo entiendo lo que dice Sebastián, de que en los casos a casos se puede llegar a salidas en este caso, pero entiendo que la pretensión del proyecto es justamente dar una norma que un poco como que estandarice eso. Pero Juan Pedro, parece un poco iluso, te pregunto, pensar que en el caso de Macaya no hubiese tomado en cuenta la variable que está como su padre condenado, y también... Te lo pregunto, ¿no es como relativizar la mano dura, siendo que el discurso de la derecha, o ahora si lo ponemos así como desde afuera, la primera medida del gobierno de emergencia, si esto se aprueba, sería como liberar criminales, independiente que sean por delitos de derechos humanos o violaciones o parricidio? Es como, da la sensación desde afuera, yo te lo digo desde afuera, desde ciudadana de pie, que es como cuando nos conviene, como muy relativizable el discurso de mano dura. Hemos escuchado sectores más duros de la derecha, incluso proponiendo pena de muerte. Uno ve una noticia de un ladrón, ¡ay, los angelitos, que corra bala, no sé qué! Lleno. Y por eso ganó, yo creo, el futuro presidente José Antonio Kast, por su discurso de mano dura, de que no vamos a dejar que pase nada. ¿Y qué sucede? La primera medida de un eventual gobierno de emergencia va a ser liberar a más de 12.000 criminales, que dentro de ellos hay violadores, parricidas, femicidas, violadores de derechos humanos. ¿No te parece que suena, por lo menos, muy relativizable todo? O sea, lo que pasa es que yo creo que una cosa es cuando hablamos de seguridad pública y hablamos de alguien que está cometiendo delitos y luego tenemos que literalmente excluirlo de la sociedad para que deje de ser una amenaza para distinto tipo de víctimas. Y otra cosa, o sea, no me parece particularmente peligroso cuando hablamos de gente que tiene 80 años. Podrá haber casos en los que sí sea, es decir, como no sé, pues me imagino que gente que ha cometido abusos sexuales podrá ser peligroso igual, ¿cachai? O yo qué sé. Pero yo creo que abrir la discusión en el sentido de ver no solamente cuando la gente entra al recinto penitenciario, sino también qué es lo que pasa cuando ya empiezan a llegar a edades que son, llamémoslo, más próximas a la muerte. Creo que tiene sentido. O sea, no lo veo desde el punto de vista que haya que tomar este proyecto de ley y aplicarlo exactamente como está, y sacar a todo el mundo y liberar presos como Bane de Batman. Sino abrir la discusión sobre hasta qué punto nos parece razonable poder tener una persona excluida de la sociedad, más fundamentalmente excluida de su hogar, porque entiendo que el proyecto lo que apunta es que la reclusión pueda ser domiciliaria. ¿Hasta qué punto lo queremos excluir de la sociedad o de su hogar? Y puede haber casos, lo que abre este punto, yo creo que la conversación lo que dice es que puede haber casos en los que sea razonable que lo mandemos para la casa, y que existe una norma que rija eso y que no sea el caso a caso. Pero si esa discusión ya se... Mira, no, yo al menos no estoy tan segura de que haya que abrir una discusión respecto de una verdad histórica que también se había instalado desde hace muchos años, que tiene que ver también con... precisiones, con valoraciones que también hace el sistema penal, pero ya, incluso abriendo esa discusión, porque presentan un proyecto de ley, y claro, si lo presentan hay que discutirlo, pero ¿no te parece que, por ejemplo, el senador Macaya de tu mismo partido, por último, para no plantear la duda, debería haberse inhabilitado como se lo pidió expresamente el senador Núñez?
O sea, el senador Núñez trató de hacerse famoso tirando un caso que fue muy bullado. Él ya es bastante famoso. En una la situación, verdad. yo creo que no. Yo creo que bastante mal gusto. Pero, y ahí queda ¿cómo se llama? El albedrío del senador Macaya, que yo creo que en cualquier caso, de hecho, le sugiero que lo inviten para que puedan escuchar su explicación, porque me parece, a ver, en un Senado donde, ¿cuántos senadores hay? ¿50? En torno a 40 ya. Y hasta donde Ya sabemos, metía- solamente uno tiene un papá condenado que pues, se podría donde haber tenemos beneficiado por una esta Cámara medida. de Diputados con 155 diputados, pensar que todo esto es como la triquiñuela de uno para poder sacar al papá si es que califica, y obviamente alineando todos los intereses que inciden en esta cuestión, que van desde los grupos de presión a los distintos diputados, a los distintos senadores. Yo creo que es un poco O iluso sea, son los asumir intereses de los derechos humanos. asumir causalidad en esta cuestión. Me parece que es forzado, muy forzado. ¿Qué pasa ahora con el proyecto? Bueno, tras su aprobación en general, ahora entra a discusión particular. Los senadores pueden presentar indicación hasta el 16 de marzo. Ya Yasna Proboste y Fidel Espinosa, una demócrata cristiana, otro socialista, anunciaron reserva de constitucionalidad, lo que podría llevar el caso hasta el TC, el Tribunal Constitucional. Si el Senado aprueba el proyecto en particular, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo, así que quedan instancias todavía. Este proyecto puede avanzar, puede modificarse, puede caer. Ahí está el debate parlamentario, que además le va a tocar asumir a la legislatura que entra el próximo 11 de marzo junto al nuevo gobierno María Fernanda del Sol.